Reciban saludos de nuestro pastor principal, el pastor Isra. El día de hoy también está compartiendo en una iglesia allá en Chicago, entonces que el Señor sea respaldándolo allá donde Él está. Amén. Y pues el día de hoy también vamos a hablar aquí de un tema bastante importante de la palabra de Dios. Así que te voy a invitar que abras tu Biblia en el libro de Deuteronomio. Capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 11. Este es un tema bastante importante que tenemos que tratar el día de hoy. Amén. Dice así: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de estas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería. Versículo 11, ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos. Cierra tus ojos, vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, con nosotros. Gracias porque tú nos has sostenido, tú, Señor, nos tienes con bien, Señor, hasta este día, Dios. Te rogamos, Señor, que en este momento sea tu palabra, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas hablando a nuestros corazones, Padre. Señor, quita toda distracción, todo aquello que no venga de ti, quita palabrería vana, conjetura de hombre, y que seas tú hablando, Señor, a nuestros corazones, a nuestras vidas, y sobre todo, Dios, que podamos ponerla en práctica, Señor, y aceptar tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar y dale un aplauso otra vez a nuestro Señor. En este día vamos a hablar de un tema bien importante que, como acabamos de leer, es acerca de justo lo que se está celebrando en estos días, en estos momentos que se empezó desde ayer, ¿no? Desde lo que es el Halloween y el Día de Muertos. En la palabra de Dios nosotros vemos muy clara la respuesta y muy claro lo que Dios dice acerca de estas celebraciones. Hay iglesias que tienen posturas diferentes, hay iglesias que son un poco más abiertas. Sin embargo, en esta mañana yo quiero compartirte no lo que nosotros queremos, no lo que nosotros pensamos, no lo que se nos antoja hacer. Queremos compartirte lo que dice la palabra de Dios tal cual es. Amén. No es que el pastor dijo esto y él quiere hacer lo otro, no, la palabra de Dios es clara y es lo que yo te quiero compartir en esta mañana. Amén. ¿Estás gozoso? La palabra de Dios nos habla en estos versículos que acabamos de leer, justo cuando el pueblo de Israel estaba por tomar esa tierra prometida. Moisés está haciendo una recapitulación de todo lo que estaban por vivir e indicaciones que les estaba dando al pueblo de Israel en el momento que iban a tomar esa tierra. Dios les había prometido una tierra donde iba a haber leche, donde iba a haber miel, donde iba a haber abundancia, donde iba a haber, no iba a haber necesidad absolutamente de nada. Pero había un gran problema en esas tierras, y era que esas tierras estaban habitadas por gigantes, estaban habitadas por personas que practicaban cosas abominables delante de Dios. Es muy común entre la humanidad en general que vemos algo que hacen los demás y nos llama la atención, o queremos imitar, o queremos hacer lo que los demás hacen. Es parte de nuestra naturaleza, somos curiosos. Y Dios sabía que el pueblo de Israel también era curioso y que también podía caer en desobediencia, sobre todo por lo que hacían los cananeos en esas tierras. Eran personas que amaban a otros dioses, que les adoraban, que sacrificaban las vidas de sus hijos. Ellos adoraban a un dios falso que se llamaba Moloch, lo vimos algunas predicaciones atrás, un dios el cual ponían los pequeños en sus brazos, ardiendo al rojo vivo para sacrificarlos a él. Sacrificaban vidas, consultaban a las estrellas, consultaban a los muertos.
andaban con todo lo de los horóscopos desde ese entonces, todo lo que es la astrología, y a Dios eso no le agradaba. Y tan no le agradaba que incluso antes de que ellos entraran a esa tierra, dice la palabra de Dios, y lo vemos en estos versículos, que les dice: tengan cuidado, no los imiten, porque es abominable para mí. Dice la palabra de Dios: cuando entren en la tierra que te dé el Señor tu Dios. Dios les había asegurado esa promesa, Dios les había asegurado esa tierra, Dios iba a cumplir esa promesa, sin duda. Sin embargo, Él está diciendo: no imites las costumbres abominables de estas naciones. No vas a pasar a tus hijos sobre esos dioses, no los vas a sacrificar. Me impacta el versículo 10, dice: no vas a practicar adivinación, brujería o hechicería. Hermanos, estamos en una época en la que todo eso sigue vigente. La brujería, la hechicería, la adivinación, la astrología, eso de andar con los horóscopos, de andar viendo tu carta astral, eso dice la palabra de Dios, y lo acabamos de leer. No te lo está diciendo Aldo, te lo está diciendo el Señor a través de la palabra. Es abominación de Dios. Y aquel cristiano que todavía lo hace, la palabra de Dios nos dice que está mal. Dice más adelante: ni hacer conjuros, servir de medium o espiritista, o consultar a los muertos. ¿Qué se celebra en estas fechas? El Halloween, el Día de Muertos. En todas las culturas, así como lo acabamos de leer ahorita en Deuteronomio, hay siempre ha habido la presencia de una adoración a la muerte, de un contacto entre lo oculto y este mundo de los vivos. Quiero decirte que eso es real, quiero decirte que eso sí existe. Para muchos de nosotros, incluso como cristianos, hay veces que se nos llega a ser inocente ver a nuestros pequeñitos disfrazados, llevarlos a andar pidiendo dulces, y la palabra de Dios nos enseña que no debe de ser así. El día de hoy quiero que nosotros respondamos la pregunta: que si como cristiano puedo celebrar el Halloween o puedo celebrar el Día de Muertos, y la palabra de Dios nos va a dar luz acerca de eso. Amén. ¿Dónde surgió esto? Los historiadores nos enseñan que 300 años antes de Cristo aproximadamente, en Europa occidental, surge justamente un movimiento que tienen este tipo de nexos con lo oculto, con los muertos, con los mediums, con los adivinadores y todo eso, que se llaman los celtas. Y dentro de esos celtas hay un grupo de sacerdotes ocultos que se les llama los druidas. Estos hombres, esta cultura consideraba que justo el día 31 era un día en el cual los muertos o los espíritus venían a este mundo de los vivos a atormentar a los que estaban aquí. Y ellos, dicen los historiadores, que se vestían con pieles, que se vestían de animales. De ahí vienen los disfraces. Y dicen los historiadores, e incluso me puse a investigar acerca de mismos personas que anduvieron metidos en todo eso del satanismo y el ocultismo, que cuando ellos hacían esto, lo hacían para que justamente un espíritu viniera y los poseyera, y entonces ellos pudieran hacer maldades durante todo este tiempo. Ellos, dicen los historiadores, que iban y tocaban las puertas y pedían algo a cambio de no hechizar o no mandar una maldición a esas casas. Entonces las personas, por miedo a no ser maldecidos o hechizados, les daban ofrendas, les daban comida y les daban lo que ellos pedían, ¿no? A tal grado llegaba esta cultura pagana, satánica, que dice que pedían a pequeños, que pedían a doncellas, mujeres vírgenes, para poderlas sacrificar a su dios Shamín. Entonces nosotros vemos que esto no ha cambiado, lo han disfrazado solamente. Y lamentablemente en el siglo VIII el Papa Gregorio trata de alguna manera como
pues adaptar esa cultura pagana a lo que conocemos como el cristianismo en general. Y entonces esto se empieza también a llevar a cabo en todas las naciones del mundo. Repito, es algo que inició en Irlanda, en Europa Occidental, viene a Estados Unidos y de ahí se propaga para acá. Pero el día de hoy, respondiendo a ciertas preguntas, y vamos a irnos un poquito rápido con esto, yo sé que muchos de nosotros o de los que nos están viendo a través de las redes sociales han tenido estas preguntas y vamos a verlo a continuación. Dice la primera pregunta: ¿los muertos regresan a este mundo? Porque también estamos con lo del Día de Muertos, ¿no? Y muchos tienen las costumbres y la cultura de que aquí también en Latinoamérica, el 1 y 2 de noviembre, regresan nuestros muertitos, regresan los difuntitos, vienen otra vez a la tierra, vienen a tomar las ofrendas que nosotros les ponemos. Pero la palabra de Dios es clara. Respondiendo a esta pregunta de una manera monosílaba, podemos decir no. La palabra de Dios, hoy vamos a movernos mucho en la Biblia, en Hebreos 9:27, vamos a ver que nos habla muy claramente acerca de este tema. Yo veo a mucha gente que se emociona en estos días porque dice: ay, mi mamá va a regresar, ay, mi papá va a regresar, mis hermanos difuntitos, mi compadre va a regresar, le voy a poner su ofrendita, le voy a poner su tequilita, le voy a poner sus naranjas, le voy a poner esto y lo otro. Sin embargo, la palabra de Dios es clara y en Hebreos 9:27 dice la palabra de Dios: y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. La palabra de Dios nos enseña en estos versículos, en este versículo, que los que ya fallecieron ya se quedaron ahí y no van a volver a venir a este mundo de los vivos, y no van a venir a nuestras ofrendas, y no van a venir a visitarte, y no van a venir a echarte ánimos o echarte porras. También la palabra de Dios en Eclesiastés 12:7 nos habla al respecto. Todos nosotros sabemos que el Señor nos formó del polvo de la tierra, ¿sí o no? Y nos dio ese soplo de vida. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. También aquí en este versículo nosotros reforzamos esa idea de que los muertos no regresan a este mundo. Pero entonces, ¿nosotros podemos orar por alguien que ya está muerto? No. ¿Podemos hacerle misa a alguien que ya está muerto? Digo, de que puede, ¿no? Pero ya no hay caso, ya no hay sentido. Porque dice la palabra de Dios que en cuanto ellos fallecieron, ya, ahí quedó. El polvo al polvo y el espíritu regresa a Dios. Pero entonces me van a decir: yo un día estaba en un momento difícil y sentí que mi mamá o mi papá difunto o mi abuelo difunto estaba conmigo y sentí que me habló. No era tu papá, lamentablemente, ni tu hermano, ni la persona difunta. Yo me acuerdo mucho que mi mamá me contó hace mucho tiempo, ¿no? que en algún momento de su vida estaba sentada en su cama y de repente sintió como si alguien se hubiera sentado a un lado, y se sintió ese peso como cuando alguien se sienta en tu colchón. Y dice mi mamá: pues yo creo que era mi mamá que estaba ahí, ¿no? Que me fue a visitar. Sin embargo, al mismo tiempo ella me decía que sentía como un escalofrío, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que vienen en estas fechas? ¿Quiénes son los que supuestamente se disfrazan de nuestros seres queridos? Vamos a responder esa pregunta también. Efesios 6:12. Y así como ellos no vienen, y así como ellos no regresan a este mundo de los vivos,
tampoco nosotros le podemos pedir a ellos nada. Es muy común a veces que hay personas que le dicen a los que ya fallecieron: ay, abuelito, ayúdame a esto, ayúdame al otro. Ay, abuelita, ayúdame. Ay, papá, ay, mamá, ayúdame a esto, cuando ya se fueron, ¿no? Y la palabra de Dios nos enseña que tampoco es bueno pedirle a ellos. ¿Por qué? Porque al nosotros hacer eso estamos creando una interacción con los muertos. Y acabamos de leer en Deuteronomio que toda esa interacción es abominable a Dios. Entonces, aunque tú llegues a pensar que puede ser papá, mamá, abuelo, abuela, los que te están hablando, o tú quieres pedirles algo, dice la palabra de Dios que está mal y que no tienes que hacerlo. Efesios 6:12 dice la palabra de Dios: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Dice la palabra de Dios: no luchamos contra carne ni sangre, no luchamos con personas de carne y hueso como tú y como yo. ¿Sabes? Este mundo está rodeado de un poder espiritual como no te imaginas. Si tuviéramos nosotros unos lentes de visión espiritual, así como los lentes de visión 3D, nosotros pudiéramos dar cuenta que en todo lo que es el aire, así como lo acabamos de leer, hay espíritus malignos, también hay ángeles que están en ese mundo espiritual. Y lamentablemente entonces quienes muchas veces nosotros llegamos a pensar quien viene o quien supuestamente viene a nuestras ofrendas o viene en estos días y viene a hacerles creer a la gente que viene a visitarlos, no son sus familiares, sino son demonios. Dice la palabra de Dios que Satanás es el padre de la mentira y que él se disfraza de luz. Y lamentablemente cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, podemos llegar a pensar que todo lo que pasa es real, que sí son nuestros difuntos, pero no, dice la palabra de Dios que son demonios. Entonces nosotros debemos justo en estos momentos, iglesia, de estar preparados, de estar equipados con la oración a todo lo que da. A mí me impactaba cuando estaba investigando acerca de esta predicación que los satanistas, para preparar estas fiestas del 31 hasta el 10 de noviembre más o menos, que es lo que dura la fiesta para ellos, se preparan 3 meses antes. Desde 3 meses antes los satanistas están orando, ayunando, reclutando nuevas personas para sus cosas. Desde febrero, dicen este testimonio del satanista y una ex bruja, que desde febrero están robando pequeños, secuestrando personas para poder hacer sus ritos satánicos en estas fechas. Y me impacta ver el contraste que muchas veces la iglesia ni siquiera ayuna y ni siquiera ora. ¿Acaso no tenemos claro que nuestro Dios es un Dios poderoso y más fuerte y más grande que el mismo Satanás? Entonces vamos a prepararnos, vamos a equiparnos, vamos a ponernos a orar, porque el diablo no puede más que nuestro Señor, porque el diablo no puede más que nuestro Dios. Y si Satanás utiliza todas estas artimañas para engañar a los que están perdidos, nosotros tenemos que también ponernos a trabajar para traerlos a la luz, y ponernos a orar, y ponernos a ayunar, y estar en constante oración todo el tiempo para arrancarle de las garras a Satanás los que tiene allá afuera. Pero hay veces que nosotros también estamos confundidos. Primero debemos de dejar que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, que haya un entendimiento y una conciencia de parte de Dios en nuestras vidas para dejar de hacer lo malo. Porque hay cristianos que todavía les dan oportunidad a sus pequeños de andarse disfrazando y andar pidiendo cosas en la calle, y eso dice la palabra de Dios que no está bien.
Siguiente pregunta. ¿Los muertos pueden hablar con los vivos? Vamos a ver esto en Lucas capítulo 16, del versículo 27 al 31. Lucas 16, del 27 al 31. Y te lo voy a leer en traducción en lenguaje actual. Quizá muchos van a decir, eso ya lo sé, pastor, pero muchos no lo saben o todavía tienen como que ciertas dudas. Vamos a aclarar esas dudas en esta mañana. Dice así: el hombre rico dijo a Abraham: te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo vendrán a este horrible lugar. Este rico se encontraba en el infierno. Pero Abraham le contestó: tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió: Abraham, querido antepasado, eso no basta. Pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. Versículo 31. Abraham le dijo: si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. La palabra de Dios nos enseña en este pasaje del rico y Lázaro que en cuanto ellos murieron, automáticamente se fue uno al cielo y el otro se fue al infierno. Y uno estaba sufriendo en el infierno y el otro estaba gozándose en el cielo. Y el rico tenía tanta sed que le decía a ese Lázaro: por favor, siquiera moja tu dedo en agua y dame algo de agua. Y Abraham, como antepasado de este rico, le dice: ¿sabes qué? Eso no es posible, porque hay un muro, hay un abismo que no nos permite ni pasar de allí para allá, de aquí para allá, ni de allá para acá. Y como acabamos de leer, el rico le decía: entonces por favor manda a Lázaro que vaya y que les diga que si no se arrepienten se van a perder y van a estar aquí en el infierno. Y Abraham le dicen: pues no es posible, ahí tienen la Biblia, que lean, que se arrepientan, que busquen a Dios, porque si no le hacen caso a Dios, menos le van a hacer caso a alguien, algún muerto que hable con ellos. Entonces la palabra de Dios nos enseña en este pasaje que es imposible que un muerto hable contigo, que un muerto hable con algún vivo. Pero entonces, ¿qué es de aquellos que supuestamente son esos mediums o esos espiritistas que supuestamente vas y dices: quiero hablar con mi hermana Jacinta que se murió? Y ahí está la bruja o el brujo tratando de hacer un show para hablar contigo. Muchas veces es pura charlatanería, pero muchas otras veces también son personas que sí tienen ese espíritu maligno en sus vidas, y son demonios los que también hablan. Pero no es tu hermana Jacinta, es un demonio que está tratando de engañarte a través de ese médium o de esa persona. Entonces, que quede claro este punto, hermanos: los muertos no pueden hablar con los vivos. Pregunta número 5. ¿Puedo poner ofrenda? ¿Puedo dejar que mis hijos participen en alguna ofrenda? Que en la escuela vayan y participen en algo. Digo, ahorita afortunadamente están en casa, ¿no? Pero cuando están abiertos, siempre que tienen que venir los del segundo B porque vamos a poner ofrenda, que tienen que venir los de sexto A porque van a hacer esto o lo otro, porque hacen la casita del terror, porque ya está, les piden en las escuelas que vayan disfrazados. Pero regresando a la pregunta, ¿podemos poner ofrenda? Dice la palabra de Dios que no. Hechos 15, 28 y 29. Porque hay todavía personas que no están firmes en la palabra y andan comprando que la fruta, que andan comprando que las veladoras, que andan comprando las cosas que le gustaba al difunto y las ponen por ahí en su casa, y hasta le ponen la Biblia a un lado. Es que es una ofrenda cristiana. Y no,
Dice la palabra de Dios, Hechos 15, 28, 29, versión internacional. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado, ¿qué? A los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Aquí vemos varios puntos que a Dios no le agradan, y dentro de esos puntos dice acerca de lo sacrificado a los ídolos. Porque muchos, después de que ponen la ofrenda, para adentro, se lo comen. ¿Cómo se va a desperdiciar ese molito? Hay que comérnoslos. Vamos a otro punto, exactamente. Vamos a 1 Corintios 10, 21, también en versión internacional, hablando acerca de esto. Dice la palabra de Dios: no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Porque al final no se la estás poniendo a tu tía Jacinta o a tu abuelo Pancho. Dice la palabra de Dios en estos versículos que cuando tú haces ese altar, estás haciendo interacción con los muertos, y entonces estás dedicándosela ¿a quién? A los demonios. Y estás abriendo una puerta en tu casa, en tu hogar, para que el demonio, el espíritu maligno entre y se manifieste. Y al rato a lo mejor dejaste el vaso aquí y aparece acá, porque el demonio tiene esa fuerza, ese poder. Y al rato tú te vas a despertar en la mañana y dices: ay, vino mi tía Jacinta. Pero no, es el enemigo que se está manifestando. Siguiente pregunta. ¿Está quedando todo claro hasta aquí o si hay alguna duda? Ok. Siguiente pregunta. Insisto, es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que uno quiera, ¿no? Porque algún dragoncillo como yo pudiera decir: pues nos lo echamos, nos comemos el molito, nos comemos las hojaldras, nos comemos la frutita. Pero la palabra de Dios dice que si ya lo ofreciste, ya lo dedicaste, ya estuvo en un altar, no te lo comas. Dice la palabra de Dios, la pregunta 6: ¿puedo disfrazarme o dejar que mis hijos se disfracen? No hay un versículo en la Biblia que diga: no te disfrazarás. No hay un versículo que diga en la Biblia que no te pongas un disfraz de Spider-Man o de cosas así, ¿no? Pero si nosotros lo hacemos en este día o en estos días, nosotros estamos siendo partícipes de lo que el enemigo está haciendo, o de lo que los satanistas están también haciendo. Dentro de esos 3 meses de preparación, ellos también hacen oraciones para que de alguna manera cada persona que se disfraza o se pone ciertos trajes pues demoníacos, que hoy día los ves y dices: híjole, este sí es un demonio. La otra vez íbamos al centro con mi esposa y con Morelia y nos dábamos cuenta que hay personas que se ponen unos trajes tan feos, tan demoníacos, que me acuerdo que hasta mi cuñadita lloraba, ¿no? Porque los veía y pues se espantaba, ¿no? Entonces los satanistas, fíjate, en esos 3 meses oran para que cuando alguien se disfraza, ese espíritu posea a las personas que se pone el disfraz. Pero entonces tú me dices: oye pastor, pero si me disfrazo de princesa, pero si me disfrazo de Popeye, si me disfrazo de cualquier otra cosa que no sea demoníaca. La palabra de Dios, insisto, no dice que no lo hagas, pero si lo hacemos en estos días, caemos en ser partícipes de la obra de Satanás. Porque si nosotros podemos irnos a otra fecha, por ejemplo, como en las fiestas patrias, ¿no? Que se disfrazan de Francisco Villa y de la Adelita. Ay, no me voy a disfrazar porque eso es del diablo. No quiero que me malentiendas, ¿ok?
justo es en estas fechas donde si nosotros nos disfrazamos, estamos siendo partícipes de la mesa de Satanás, de lo que el diablo está haciendo. Hay iglesias en otras partes que son más abiertas en este sentido, que les permiten a sus hijos y a sus jóvenes que se disfracen, e inclusive de monstruos y de todo. A mí me gustaría, por ejemplo, en algún futuro, lo platicaba con mi esposa, que ese día 31 pudiéramos hacer una especie como de confraternidad entre hermanos, de convivencia y de poder también tomar tratados y evangelizar a las personas que estén en la calle. De esa manera nosotros podemos cuidar a los nuestros, cuidar a los pequeños, a los jóvenes, saber que están en un ambiente seguro, donde probablemente se están divirtiendo, están alabando a Dios y también están predicando y están cumpliendo la gran comisión. Entonces, podemos disfrazarnos, tú puedes tomar tu postura, nosotros en esta iglesia preferimos decir que no, al menos en estas fechas, abstenernos de los disfraces, ¿ok? Siguiente pregunta: ¿puedo darles dulces a los niños que me piden calaverita? ¿Puedo o no puedo? ¿Qué dices? No hay un versículo igual en la palabra de Dios que nosotros donde nos diga que no debemos darle dulces a los niños. Sin embargo, nosotros podemos aprovechar eso justo para darles los tratados, para predicarles, para compartirles. Decía un pastor, estaba viendo también su predicación, decía: ¿sabes qué? Cuando me vienen a pedir dulces y yo los mando allá lejos porque están pecando y están haciendo lo malo, esas personas van a verme como alguien amargado, como alguien que pues nomás no. Y entonces, ¿nosotros qué podemos hacer en esos momentos? A lo mejor podemos agarrar un dulcecito, pero darle también un chic, pero también darle a lo mejor algún tratado bíblico, ¿no? De esta manera nosotros estamos sacando a las personas del error en el que están. Si tú dices: ¿sabes qué, pastor? Yo prefiero no darles, pues también es tu postura, ¿no? Pero recordemos que nuestra gran comisión, que nuestro llamado es sacar a aquellos que están en las garras del enemigo y traerlos a la luz. Más adelante, siguiente pregunta: ¿puedo ver películas de terror? Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios 4:27. No deis lugar al diablo. Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No hay un texto igual que te diga: no verás películas de terror. Sin embargo, hay películas, hermanos, donde nosotros vemos ritos satánicos en todo su esplendor. Vemos conjuros tal como son. Y cuando uno lo ve o lo lee, inconscientemente estamos participando en esos ritos, estamos participando en esos conjuros. A mí en algún momento me gustaban las películas de terror, hoy ya no me gustan tanto. Sin embargo, cuando llego a ver alguna película de terror, sí procuro, y es una sugerencia personal que yo te doy, que no veas películas de terror que hablen acerca de posesiones, que no veas películas de terror que hablen acerca de ritos satánicos, que contengan conjuros, porque al final y al cabo esto, te digo, inconscientemente lo vas a traer a tu casa, a tu vida, ¿no? Y lamentablemente el mundo está tan envuelto ya en estas cosas que hay películas inclusive ya para niños, para adolescentes,
como Harry Potter y cosas así, que no quiero ser extremista y no quiero satanizarlas, pero al final y al cabo, cuando hacen sus conjuros, lo echan. Y ahí tienes a los chavitos después, ¿no? Con su palito ahí haciendo que no sé qué, que no sé cuánto. Y no saben lo que están diciendo. Y andan que con la varita para allá y con la varita para acá, y al final y al cabo, pues quién sabe si sea un conjuro, ¿no? Al final es una puerta que se puede llegar a abrir. Entonces, como sugerencia, nosotros decimos que no, al menos las que son de conjuros, de ritos, de posesiones. Y pues como conclusión, hermanos, ya para terminar en esta mañana, esta pequeña enseñanza, quiero que abras tu Biblia en Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Nuestra conclusión número 1 sería: no participes. La Biblia es clara, la Biblia es tajante, la Biblia no nos deja dudas, no hay medias tintas, dice no participes. Entonces nuestra primera conclusión es esa, y al final del versículo dice más bien reprendedlas. La oración tiene poder, la oración rompe cadenas. Si a lo mejor tú dices, híjole, es que yo ya puse la ofrenda, híjole, es que yo ya les dejé a mis niños que se vistieran, híjole, es que ya compré el disfraz, híjole, es que ya se fueron mis niños a pedir dulces. Ora, hermano, el Señor tiene poder para romper cualquier cadena. Pídele perdón al Señor, tampoco te azotes, dicen por ahí, ¿no? Así de que, ay, soy un pecador, ya puse ofrenda. Pide perdón, reconcíliate con Él, y en la medida que puedas no participes en ese tipo de cosas. Dice en traducción en lenguaje actual ese mismo versículo, no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios, al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. Tampoco tenemos que ser, hermanos, personas incisivas, personas cuchillitos de palo, personas que anden juzgando e hiriendo a los demás. No tenemos que ser personas, si a lo mejor hay otros cristianos que lo hacen, tú no puedes, y la palabra de Dios nos enseña a andar diciendo, no, es que tú estás mal, es que tú si lo celebras te vas a ir al infierno, es que tú pusiste ofrenda, eres un pecador, eres un incircunciso, casi sáquenlo y apedreanlo. Dice la palabra de Dios que no. Si tú ves que alguien lo hace y no está en tu congregación, o inclusive si estuviera en la tuya, tú ora por él con amor, ora solamente, ¿sale? No vamos a ser esos cristianos que andan criticando y tachando a todo el mundo por lo que hacen. Segunda conclusión, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Nuestra segunda conclusión es: no imites. Dice así la palabra de Dios: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: no imites. No me van a dejar mentir. Todos en algún momento de nuestras vidas, o la gran mayoría, o al menos aquellos que están poquitos más chavos, sin ofender a los más grandes, si ha sido como de, ay, yo me vería bien padre si me vistiera ¿de qué? De Jason. Ay, yo me vería bien padre si me vistiera de Freddy Krueger. Yo me acuerdo cuando yo era pequeñito, todavía no conocíamos del Señor. Yo veía a todos los niños que andaban pidiendo calaverita, y yo le decía a mi mamá, mamá, yo quiero ir a pedir calaverita. Y yo me acuerdo que me disfrazó mi mamá, un disfraz como no te puedes decir, maravilloso. Me pintó las uñas de verde.
eres un zombie, me dijo. Y ahí tienes al Aldito, el gordito, el chaparrito, normal, solo con las uñas verdes. Y ahí andaba haciendo mis cosas. Y repito, no conocíamos del Señor. Pero hay muchos que probablemente conociendo del Señor todavía llegan a sentir esa curiosidad, pues va a haber una fiesta en el trabajo, pues vamos a hacerlo, o en la escuela hay una fiesta de esto y lo otro. A mí me impactó bastante en la escuela donde yo trabajaba un joven que tú lo veías justo en las fiestas de Halloween, y él estaba sentadito siempre fuera del auditorio, ¿no? Porque ahí hacían como su casita del terror y tenías a toda la gente vuelta loca, ¿no? Disfrazados. Y yo me acercaba a él y dije, oye, ¿tú qué? ¿Por qué no estás adentro? Dice, no, profe, es que yo soy cristiano y yo creo en la vida y no en la muerte. Y yo me quedé así, ¡wow! Un chavito de tercero de secundaria, un chavito que estaba ahí sentado afuera, que obviamente había ese deseo también a lo mejor en su interior, ¿no? De convivir, de estar ahí, pero su convicción fue mayor. Y es lo que yo quiero en esta mañana que quede claro en ti y en mí. ¿Sale? Esa convicción de hacer lo que a Dios le agrada y no imitar. Y conclusión número 3, Primera de Corintios 10:20. Ahora sí me extendí un poquito más, perdón hermanos. Primera de Corintios 10:20, versión internacional, dice la palabra de Dios: no, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Entonces la conclusión número 3, ya vimos la 1 y la 2, no participes, no imites. Pero si a lo mejor dices, pues lo hago. Nuestra conclusión número 3 es: si imitamos o participamos, hacemos interacción con Satanás mismo, y esto es abominable a los ojos de Dios. Una sola cosa les pidió Dios al pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida: es no imiten, no hagan las cosas que los cananeos están haciendo. Y es lo mismo que Dios hace, o que Dios nos pide a ti y a mí en esta mañana. Dios es un Dios celoso, es un Dios que te ama, es un Dios que quiere lo mejor para ti, que no quiere que andes perdido, encadenado con las cosas de Satanás y las cosas falsas y engañosas de este mundo. Entonces yo te invito en esta tarde ya que te pongas en pie y que oremos al Señor para que Él sea abriendo nuestro corazón. Si a lo mejor tú dices, híjole, todavía como que hay una pequeña duda, un pequeño conflicto en mi ser, no me ha quedado 100% claro, que Dios sea hablando a tu vida, que Dios sea hablando a tu corazón. Y sobre todo aquellos que son papás, hermanos, que el Señor les dé sabiduría para guiarlos conforme a la palabra de Dios, no conforme a tus creencias, no conforme a nuestras creencias, que sea la palabra siempre la que esté educando a nuestros pequeños y la que nos esté guiando a nosotros como padres y nosotros como adultos. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en esta tarde ya, Señor, porque tú nos has hablado, Dios. Porque, Señor, aunque quizás mucha información, Padre, yo sé, Señor, que tú la has puesto en mi corazón para que como iglesia la tengamos clara, Señor. Te ruego, Señor, por aquellos que en su corazón aún hay duda, aún hay ese deseo, ese anhelo por participar, Señor. Te ruego, Señor, que tú hables a su corazón, que tú, Señor, conquistes, Señor, su vida con ese amor que solo tú das, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús que seas tú moviéndote, Señor, en lo más profundo de su ser. Hoy, Señor, te pedimos perdón si en algún momento participamos consciente o inconscientemente sobre las cosas que se están viendo en estas fechas. Si a lo mejor hicimos algo que a ti no te ha agradado, Señor, si quizá por encajar en este mundo hemos tratado de imitar o de participar en esas cosas, perdónanos, Señor.
Hoy, Señor, queremos entrar en tu presencia, Señor, y queremos, Señor, pertenecer solamente a ti, Señor. Te entregamos nuestra vida, nuestro corazón. Protege nuestros hijos, protege nuestros hogares, protege, Señor, a todos nuestros familiares, Señor, y que seas tú glorificándote, Señor, en este momento. Asimismo nos unimos como cuerpo de Cristo y oramos para reprender la obra del enemigo, porque no tiene potestad y no tiene fuerza en este mundo. Rogamos por esos pequeños, rogamos por esas familias que están engañadas y cegadas por el poder de Satanás. Creemos en tu poder, que es un poder que sobrepasa el poder del enemigo, el poder de Satanás. Reprendemos toda obra destructora, toda obra del enemigo. En el nombre de Jesús, Señor, levantamos tu nombre en alto, Señor. Permítenos ser luz, Señor, con cada uno, Señor, de aquellos pequeños que en algún momento puedan acercarse a nosotros. Permítenos, Señor, ser luz, Dios, con sus padres. Permítenos ser luz con nuestros vecinos, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy nos ponemos la armadura como ejército tuyo, Señor, y orando, Señor, hoy reprendemos esa obra del enemigo y declaramos victoria, Señor, en tu nombre. Declaramos victoria, Señor, para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios.